mundo espiritual. En el mundo espiritual se ejecuta lo que aquí humanamente tú y yo hablamos. Tenemos que aprender a tener un lenguaje de fe. Tu lenguaje tiene que cambiar. Lo que tú digas por tu boca tiene que cumplirse. No es que nos pondremos a decir cualquier sandez, no. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios que tienen madurez tienen que entender que su palabra en el mundo espiritual es respetada. Cuando un hombre y una mujer andan conforme al propósito de Dios, su palabra se ejecuta en el mundo espiritual. Y Gedeón es el siervo, es una de las personas que nos deja esto claro. Gedeón pidió señal, Dios le dio señal, y conforme a como él habló, así mismo. Dios les bendiga de manera especial en este momento. Cualquier día, cualquier hora que tengas la oportunidad de dedicar unos momentos para escuchar esta reflexión sobre este capítulo 8 del libro de Jueces que voy a compartir. Es una secuencia de este libro. Según lo voy leyendo, así voy compartiendo lo que percibo, lo que el Señor me enseña y lo que puedo recibir en cuanto a lo que es la revelación de la palabra del Señor. Dice este capítulo que Gedeón captura a los reyes de Madián. Este es el tema del capítulo 8 del libro de Jueces. Y dice que cuando los de Efraín se dieron cuenta de lo que había hecho Gedeón por mandato del Señor, cuando él le dijo que no fuese con tanta gente a la guerra, sino que fuese con una minoría, para que el pueblo luego no dijese que había sido por su brazo fuerte, por su capacidad, por su destreza, que habían conquistado o logrado el éxito que Dios le había asegurado a Gedeón. Y cuando los de Efraín se dan cuenta, oyen lo que le dicen. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. En dominicana podríamos decirle, lo regañaron fuertemente, lo confrontaron. Fuiste a la guerra y no nos invitaste, no nos dijiste tenemos guerra, acompáñennos. Pero exactamente lo que ellos están diciendo, que no se les invitó a hacer, Dios no quería gente. Dios no quería fuerza humana en este lugar. Dios quería que el hombre llamado Gedeón se diese cuenta que la victoria está en la mano del Señor, que Dios da la victoria a quien Él quiere. Dios da la victoria a aquel que se somete a su palabra. Dios le da la victoria a aquel que persevera. Dios le da la victoria a aquel que fielmente cumple las ordenanzas del Señor. Aleluya. ¿Por qué no nos invitaste a la guerra? ¿Por qué no nos invitaste a pelear contigo? ¿Y sabes qué? Trayéndolo a nuestro tiempo presente, en ocasiones Dios nos permite ser procesado. Dios nos permite pasar por situaciones y a veces decimos, pero seré yo invisible para que Josías no me vea. Seré invisible para que Carol no me vea. Seré invisible para que Daniela no me vea. Que estoy atravesando por una situación y estoy necesitando que alguien me auxilie, que alguien me ayude, que alguien me socorra. Podrías decirte, Elansi, yo me identifico con esas palabras, porque justamente en este momento estoy pasando por una crisis, por una situación y como que nadie se da cuenta, como que nadie me ve. Ay, cuando nadie me ve, como lloro, como mojo la almohada, tengo un paño exclusivo para llorar y me seco y se humedece. Hay batallas que Dios quiere que sea tú quien las pelee. Hay situaciones que tú crees que es el diablo, que son los demonios, que el Señor los reprenda. Y es el Señor provocando situaciones para que tú te atrevas a invocarlo. Para que tú te atrevas a decirle, Señor, yo sé que tú eres grande, sé que tú eres poderoso, sé que tú eres maravilloso, manifiéstate. Yo sé que tú eres el Dios que dividió el mar, que tú eres que sacaste agua de la peña. Tú multiplicaste el pan y le diste alimento a un pueblo en un desierto. Dios está esperando que así como Israel clamó en su desierto, que tú clames en esa situación que tú estás atravesando. Que la congregación está así guasado, que estoy pasando por esto y por aquello. Y Dios está diciendo, pero Él no se da cuenta que yo estoy tratando de llamar su atención. En el caso de Gedeón, dice la palabra del Señor que el pueblo provocó al Señor, que ellos le dieron la espalda al Señor y el Señor permitió que sus enemigos se apoderaran
¿Y qué? Que los provocaran, que los oprimieran, Josías, que los dañase, que le hiciese daño en cuanto a lo que es su agricultura. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, pero que ellos clamaron. Y cuando ellos claman al Señor, cosa que tú y yo tenemos que aprender de la historia de Gedeón, que para que los Gedeones se levanten y vayan al frente y nos den las estrategias de guerra, hay un pueblo que tiene que clamar. Dios, nadie va a hacer nada, nadie cambiará nada, nadie dirá nada. Cuando hay un remanente que comienza a orar, cuando hay un remanente que empieza a buscar la presencia del Señor, Dios se encarga de levantar a los Gedeones que quieran ir al frente a pelear la batalla de Jehová y asegurar la victoria al pueblo. Gedeón estaba teniendo victoria, y cuando los de Efraín se dan cuenta, le reclaman: no nos invitaste, sigue peleando tu batalla, sigue peleando tu pleito, no te rinda, no desmaye, aunque el enemigo trate, y él va a tratar de desenfocarte. Mantente enfocado en el propósito, mantente enfocado en tu asignación. Mantente enfocado, pase lo que pase. Sopla el viento recio, se levanten los mares, los vientos recios. Enfocado en el propósito que el Padre te ha indicado, te ha dicho que tiene para contigo. Y sabes que Gedeón le dice en el capítulo 8, el mismo versículo 2 dice: a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él aplacó, luego que él habló estas palabras. Ahí se cumple la palabra cuando dice que la blanda respuesta opaca, quita la ira. Él dice: lo que yo estoy haciendo no es nada comparado con los reyes que ustedes han derrotado. Ustedes han tenido victoria más grande que esas. Y así, hablando con ellos, dice la palabra, entonces su ira fue apagada. Vayan a acotarse. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Este verso llamó mi atención. Gedeón estaba en la guerra, estaba peleando, entregándolo todo. Y dice que los hombres estaban cansados, pero todavía estaban persiguiendo. Persiguiendo al enemigo hasta destruirlo. Persiguiendo al enemigo hasta acabarlo. Él no inició una guerra como se fueron. No. Gedeón dice: Jehová dijo que la victoria es mía. Ellos se fueron, nosotros lo buscaremos. Y hasta no destruir a aquel enemigo, Gedeón persistió. Estaba cansado, estaban hambrientos, la porción alimenticia se le había acabado. Pidieron ayuda, pidieron a los que encontraban en el camino, que estaban establecidos, que le diesen alimento, que le diesen provisión. Y ellos le dijeron: ¿quién les dará provisión? Nosotros. Ustedes no han destruido al enemigo para que quieran que nosotros lo sustentemos. Y avanza Gedeón y le dicen lo mismo: danos sustento. Y le dicen: ustedes no han derrotado a su enemigo, no les daremos provisión. Y dice la palabra que Gedeón le dijo: cuando destruyamos a estos enemigos, ustedes los voy a destruir. Y como que era una venganza. Usted dirá: hermana, pero usted no puede provocar e insistir al odio. No. Ellos no quisieron sustentar al hombre de Dios, y el hombre de Dios le dio esta palabra: ustedes, yo lo voy a destruir. Y dijo estas palabras. Y dice la palabra que Gedeón siguió avanzando. Y siguió avanzando. Dice, Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestras carnes con espinos y abrojos del desierto. Y asimismo derribó la torre de Peniel y mató a todos los de la ciudad, porque él entrando
a los hombres de Sucot, dijo: he aquí a Seba y a Samura, cerca de los cuales me saestéis, diciendo: están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y a abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Así como él les dijo que le iba a hacer, así él les hizo, los destruyó. Y dice: y así derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Tal vez tú no tengas que matar a nadie físicamente, tú no tienes que matar a nadie físicamente, pero a tus enemigos, lo que te está haciendo la guerra, la pornografía, las novelas, el chisme, la contienda, el pleito, no sé qué es, la idolatría, no sé. Tú tienes que destruir eso en tu vida. Tú tienes que hacerle un punto final, porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Tienes que desligarte de las viejas cosas que hacía el viejo hombre y la vieja mujer. ¿Y sabes otra cosa? Dice la palabra que así como Gedeón dijo que le iba a hacer, así mismo le hizo. Y cuando él encontró, luego dijo a Seba y a Samulana: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataron ustedes en Tamor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él le dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre, y vive Jehová, que si le hubieras conservado la vida, yo hoy no os mataría. Ellos destruyeron, ellos mataron a los hermanos de Gedeón. Y de Gedeón, hasta que no los encontró, no dejó de perseguirlo. Asimismo tú y yo tenemos que perseguir, tenemos que acabar con todo aquello que nos robe la paz, alejarnos de todo aquello que nos está robando el gozo y nos está drenando fortaleza, energía, aleluya. Y tenemos que desligarnos de todo aquello que nos separe de Dios. Humanamente, estos eran los enemigos que Gedeón perseguía, y él los alcanzó. Y así como él dijo, sus palabras fueron firmes, sus palabras fueron cesadas en el mundo espiritual. Y es por eso que toda palabra no puede salir del hombre, de la mujer de Dios que conoce la palabra. El mundo físico sostiene al mundo espiritual. En el mundo espiritual se ejecuta lo que aquí humanamente tú y yo hablamos. Tenemos que aprender a tener un lenguaje de fe. Tu lenguaje tiene que cambiar. Lo que tú digas por tu boca tiene que cumplirse. No es que nos pondremos a decir cualquier sandez, no. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios que tienen madurez tienen que entender que su palabra en el mundo espiritual es respetada. Cuando un hombre o una mujer andan conforme al propósito de Dios, su palabra se ejecuta en el mundo espiritual. Y Gedeón es el siervo, es una de las personas que nos deja esto claro. Gedeón pidió señal, Dios le dio señal, y conforme a como él habló, así mismo él ejecutó. ¿Quieres ver la mano de Dios obrando? Pon guardia a tu boca, no digas cualquier sandez. Lo primero que te venga a la boca, no lo digas. Piensa antes de hablar. Y recuerda que el mundo espiritual es sostenido por el mundo natural, que vemos, que tocamos. Y el mundo espiritual aún no lo percibimos. Declarando las cosas que no son como si fuesen. Gedeón dijo una palabra y la cumplió. Porque aquí cuando tú te comprometes con la palabra que tú dices, Dios dice: es un hombre, es una mujer de fe, un hombre entregado. Es un hombre, es una mujer que tienen determinación. Y Dios dice, así como él habló, él lo va a ejecutar. Porque él es un hombre, es una mujer esforzada. Y se va a esforzar hasta lograr y conseguir aquel objetivo. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus objetivos? El hombre que no tiene meta, que no tiene objetivo, no llega nunca a ningún lugar. Pero cuando tú te traces una meta, tú te esfuerzas a alcanzarla. Por eso hay gente que no llega a ningún lugar. No tienen meta, no tienen sueño, no tienen anhelo. ¡Aleluya! No tienen determinación. No hay un ideal, algo que quieran lograr. Y cuando tú vives aquí, aún la vida no tiene tanto sabor. Aún las cosas que deberían causarte gozo y alegría, como que no la tienen en sí. Porque tú no le das razón, tú no le das sabor, tú no sazonas las cosas que te rodean. Y Gedeón es el tipo de persona que se compromete cuando da su palabra a cumplir lo que él dice. Dios tiene compromiso con todo aquel que toma su palabra en serio.
que toma su palabra en su boca y la pregona y la predica y le enseña tal y cual están ahí. Yo no vine a emocionarte, a hacerte brincar. No. Yo vine a desacelerarte y para entrarte en el propósito de que tú eres una mujer de propósito, que tú eres un hombre de propósito, pero que posiblemente el enemigo te haya estado pintando maripositas en el aire o ovejitas y he estado perdiendo tiempo contando las ovejas. Y mientras tú haces eso, el enemigo va tomando terreno, te va engañando, te va minando al punto de que tú te detienes de hacer lo que Dios te ha encomendado a hacer. Gedeón no se detuvo, Gedeón batalló. Y hasta ahora en el capítulo 8, Gedeón es una persona que podemos imitar, porque qué triste final tuvo Gedeón, pero ese es otro capítulo. Gedeón no buscó alianza con nadie, señores. Y a veces yo quiero hacer algo y yo tengo que entender que tengo que buscar a María, a Juan, a Pedro, a Futaneo. Y Dios dice, es a mí a quien tú tienes que tener en tu proyecto. Es a mí, es mi aprobación que tú tienes que tener claro en lo que tú quieres hacer. Y Dios quiere que nosotros volvamos a las Sagradas Escrituras, que no nos confiemos en nuestras emociones. Mientras yo hacía mi quehacer, analizaba esto y decía, Dios mío, verdaderamente, no puedo caminar bajo mis emociones. Pueden engañarme, puedo ser seducida. Pero cuando yo camino conforme al diseño del Padre, las cosas cambian. Alabanza. Dios quiere que tú camines sobre la palabra que Él a ti te dio, sobre la palabra que Él a ti te reveló, no por encima de tus emociones, tus sentimientos, tus alegrías. No, hoy yo quiero, mañana no quiero, hoy sí, mañana no, tal vez, quizá, no. Dios dice, sobre lo que yo te he revelado, sobre lo que yo establecí, sobre la palabra profética que yo desaté sobre tu vida. Es sobre esa que tú tienes que caminar. Yo no sé quién tú eres. Dios no necesita otro Gedeón. No. Ni otro David, ni otro Daniel. Dios te necesita a ti. Con tus debilidades, con tus fraquezas, con las situaciones que tú estás atravesando. Dios te está diciendo en esta hora, te requiero a ti en el ministerio. Te estoy llamando a ti para estos tiempos, para que tú prediques y enseñes mi palabra y que tú entiendas que a quien tú te encuentras en el camino, cuando tú le compartes mi palabra, yo lo pongo y a veces no lo entiendes. El Cristo te ama. Dios quiere obrar en tu vida. Cuando tú sientes decirle a alguien, mira, Dios tiene un propósito para contigo, escapa por tu alma. ¿A quién Dios le estará hablando? ¿Quién estará callando la palabra que Dios ha estado poniendo en su boca? Porque aquí hay un Gedeón que fue diligente en hacer todo lo que el Padre en estos momentos le estaba diciendo. No te lleves de tus emociones. Dios no trabaja con las emociones humanas. Era algo ilógico que Gedeón se enfrentara a toda una nación con 300 hombres, señor. Eso es de loco. Eso ni que se imagine. Entrando con 15 que viniesen de los... Lo acabamos. Pero Gedeón estaba andando sujeto a la palabra, a la revelación que Dios le había dado. Y así Dios quiere en esta hora que tú entiendas que no es como tú quieras ni como te parezca, es conforme a su propósito. Y no hay un hombre o una mujer que hayan andado conforme a la voluntad del Padre que hayan quedado decepcionados. Yo cierro con esta palabra diciéndote que Dios quiere obrar maravillas en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio. Pero Dios no quiere que tú termines como terminó Gedeón. Jueces 8:33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, antes de ese versículo dice que del corazón de Gedeón como que se deslizó y no tuvo un final tan bonito. Dice que luego Jeroboam, hijo de Joab, fue y habitó en casa y tuvo Gedeón 770 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También sus concubinas que estaban en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joab, en buena vejez, y fue sepultado Gedeón en los sepulcros de sus padres, en Ofra de los Jabeseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel
volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escondieron por Dios a Baal-Zerín. Pero hubo algo que él hizo, y es que Gedeón, así como Aarón, le constituyó una imagen, y esto no fue de agrado al Señor. Y esto desagradó y el corazón de Israel como que se desvió tras aquella imagen. ¿Sabes qué? Yo puedo serlo muy ungida de Dios, pero mi predicación tiene que estar apegada a la palabra y a la voluntad del Padre. Yo quiero decirte que Dios tiene propósito con todo aquel que se somete a su palabra, a su voluntad. Pero cuando tomamos la mala decisión de hacer las cosas como me parecen, como creo que deberían ser, y no apegado a lo que ya está establecido, a lo que Él quiere, tengo problemas. No tan solamente que estoy desviada, sino que todo lo que se desvíen por mi error del propósito del Padre, yo seré la responsable del desvío de estas personas. Este es mi consejo para concluir. Conforme a como el Padre te ha dicho, el Padre te ha mostrado, así debes de caminar, así debes de conducirte. No es lo que diga el hombre ni lo que digan tus emociones, es lo que ha dicho Jehová, como dice su palabra. Lo que ha dicho Jehová, hablaré. No son mis palabras, son palabras de Dios. Y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Padre, yo glorifico y exalto tu nombre. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra, a que nuestras palabras sean medidas y conforme al poder y la gracia que tú nos das, que tú nos guíes, que tú nos ilumines en todo momento y en todo tiempo, que tu favor se manifieste en nuestras vidas y perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir para ti, para honrarte, para exaltarte. Padre, levanta a los caídos, levanta ese Gedeón, levanta ese guerrero, esa guerrera que se dejó llevar de sus emociones, Señor, y hoy está lamentando sus trágicas decisiones que tomó. Levántalo, sánalo y obra en su vida conforme a tu propósito, Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Soy tu hermana, Elancy Gabriel de Marte, casada por la gracia de Dios. Yo no quiero emocionarte ni un chin, quiero edificarte y que estas palabras sean de ayuda en tu día a día. Shalom.